Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros. Salvaré España del marxismo, cueste lo que cueste. No dudaría en matar a media España si tal fuera el precio a pagar para pacificarla. Hay que borrar del diccionario las palabras perdón y amnistía. Nunca he podido comprender cómo hubiera mentes tan retorcidas, tan crueles, como para arrancar una madre a 3 niñas pequeñas. Los moros han entrado en Fraga a cuchillo. Ha sido horroroso. Y otro contestó, y para postre, los falangistas van barrio por barrio asesinando a toda la gente. Lo limpiaron todo. De hecho, solo quedó un hombre en el pueblo. A los demás los limpiaron a todos, incluyendo ancianos y niños. El juicio era sacarlos de las casas a la 1 de la madrugada y montarlos en un camión y llevarlos a las tapias del cementerio, y iluminados por los focos del camión, los fusilaban. El que querían matar, mataban, pero nadie le preguntaba, ni le decían por qué lo has hecho, ni ellos no tenían completamente ningún perjuicio en hacerlo, porque no tenían nada que declarar ni nada que hacer. No, nada. Ellos eran impunes. Las fosas del silencio. 1. La limpieza. El 7 de agosto la gente sabía que iban a entrar porque se marcaban el ambiente, habían tomado los pueblos, el pueblo más cercano a nosotros, que es en la carretera general, que es el de los Santos de Maimona. El comandante Castejón entró tranquilamente en Zafra sin dar un solo tiro. Fue un paseo militar. Cuando salí, pues vi a los moros allí, pues aliados a culatazo con gente, porque no le abrían las puertas y... Vamos, un desastre, aquello que imponía, que tuvo la suerte de salvarse, le podía dar gracias a quien fuese, pero era de miedo. La entrada en Zafra fue de miedo. Y lo primero que hicieron al entrar era que, me parece que era el 1% de la población tenían que fusilarlo. En ese momento Zafra tenía 7.000 habitantes, parece ser que esa lista inicialmente tuvo unos 70 nombres. Y comienza un forcejeo, hasta cierto punto un forcejeo, entre los ocupantes, entre los militares y los representantes, sus partidarios locales, para quitar y poner nombres, ¿no? El comandante Castejón dijo que hasta 3 tachaduras podían hacer, pero para hacer tachaduras había que poner nombres nuevos. La lista tenía siempre que tener el mismo número de nombres. Este Julián Vitorique, en el 36, aquella mañana del célebre agosto, él me dijo a mí, dice, entre los legionarios estos, viene uno que he estado yo con él 3 años, en Rifien. Yo no le contesté porque no sabía qué contestarle sobre esa partida, pero el caso es que a los 2 o 3 minutos vio al legionario que era avistado, y se fue a darle un abrazo de amigo,
y el otro le echó el brazo por encima, pero lo que le dijo, dice, ven para acá, pájaro, que tú también vienes en la lista. Se lo llevaron a la cola de la columna y cuando cogieron la carretera que va a Los Santos, pues en grupos de 7 u 8, los fueron fusilando. Fusilaban a esos 10 primeros y a lo mejor a 200 metros fusilaban a otro grupo de otros 10 o 12, ¿no? Claro, que ellos ya sabían lo que les iba a ocurrir porque habían visto cómo morían sus compañeros. Yo cogí miedo y traté de irme de Zafra. Y me fui para la carretera de Los Santos y en una cancilla que había cerca de un paso a nivel me encuentro a los 7 primeros fusilados. Entre ellos, ese que he dicho antes, Víctor Ike. Detrás de la comitiva que llevaba a esos presos iba un hombre solitario. Ese hombre le dijeron que se marchara, pero él seguía detrás de aquella comitiva. ¿Por qué iba detrás? Era muy sencillo, porque en esa comitiva que iban 3 mujeres, una era doña Juana, la maestra de escuela, y el que iba detrás de la comitiva era su esposo. Y cuando apartaron a las 10 últimas personas que iban en la comitiva para fusilarla, este hombre aligeró el paso y se puso al lado de la mujer. No, esperen, se abrazó a la mujer y ya pueden, y claro, y lo fusilaron. A él también. A él también, abrazaba a la mujer. La lista del comandante Castejón tenía más de 40 nombres. Hombres, mujeres, viejos y jóvenes. Todos ellos civiles que no murieron en combate, sino en una acción de represalia contra los vecinos de Zafra. Eran las primeras de las casi 200 víctimas que hubo en la población extremeña en los primeros meses de la guerra. Los militares que se sublevaron el 18 de julio del 36 ocuparon rápidamente Andalucía y buena parte de Extremadura. Diferentes columnas avanzan dejando bien patente el estilo de un ejército bregado en África. Las acciones militares suelen ser rápidas. El terror y la represión, en cambio, se toman su tiempo en cada una de las ciudades y pueblos conquistados. Cada día el general Queipo de Llano, desde sus alocuciones diarias en Unión Radio de Sevilla, tenía un altavoz perfecto para atemorizar a los defensores de la República. Con harto dolor de mi corazón, tengo que comunicar que sigue el castigo a los pueblos que ciegos obedecen todavía las órdenes de esos miserables directivos marxistas. A todos les recuerdo que por cada persona honrada que muera, yo fusilaré por lo menos 10. Y hay pueblos donde hemos rebasado esta cifra. Y no esperen los dirigentes salvarse, pues los sacaré de debajo de la tierra si es preciso. Franco, y no quería una victoria inmediata que no le permitiera establecer el tipo de sociedad que él quería. Él necesitaba una implantación lenta que le permitiera ir haciendo la depuración, lo que ellos llamaban la desinfección total, zona por zona, región por región, que es lo que van a hacer con cada zona que vayan tomando a partir de ese momento. Quiero llamar la atención acerca de la actuación del comandante Castejón. Jefe extraordinario, jefe estupendo, desempeñó brillantemente todos los cometidos que se le habían encargado. No quedó uno para contarlo. Hoy, la columna Castejón ha procedido a limpiar de marxistas Puente Genil. ¡Arriba España! La columna del comandante Castejón subió por la denominada Ruta de la Plata, el camino que desde Sevilla y a través de Extremadura los golpistas habían elegido para llegar a Madrid. Cuando Castejón entra en Zafra, desata una represión inesperada, en una ciudad donde no había habido violencia alguna contra la gente de derechas. El alcalde socialista José González Barrero había sido decisivo al evitar abusos contra los hacendados en un momento en que los campesinos de Extremadura ocupaban fincas masivamente. Hoy en día su hija Libertad debe soportar todavía la presencia de un monumento a Castejón en la ciudad.
Franco y arriba pone como Gloria. Gloria a... Barco, es que no sé... A Franco, Madre mía. Caídos del... no sé... Caudillo de España. Sé que a un bisabuelo mío un día lo cogieron en casa, lo sacaron, no sé qué, de qué tropas eran, porque yo me hago un lío a lo mejor con los rojos, con los... Lo sacaron de casa y de tal forma que salió, se despidió de la familia diciéndole adiós para siempre. Y efectivamente lo llevaron al paredón del cementerio de Zafra y lo fusilaron. ¿Qué orden dice, señor? ¿De qué señor? ¿De este? Del que ¿Al bisabuelo mío? Al paredón de Zafra solo lo mandaron a matar cuando entró Castejón. Mi padre era alcalde de Zafra en la guerra y no consintió que se matara a nadie. Pero este señor entró a defender a España y este, sí, un asesino. Mató el día que entró a 42. Y me estoy quedando asombrado, este es mi asombro. Al ver el monumento este es lo que significa. No, te lo estoy diciendo en serio, es que, vamos, por mí vendría ahora mismo y lo tiraba con un mazo. No, en serio. Que esto es un monumento a un asesino, es como si tenemos aquí un monumento de Hitler o... no lo sé. No lo ha tirado, pero ha tirado. En España muchos monumentos a los militares fascistas no han sido derribados. Y solo tímidamente se han levantado algunos a líderes republicanos. Hace poco Libertad ha tenido la satisfacción de ver erigido un monolito en memoria de su padre. Mi padre era el alcalde de Zafra y lo eligieron por mayoría absoluta. Mi padre era un hombre muy de izquierda pero muy abierto y luchó mucho por este Zafra. Y siguió siendo alcalde hasta el mismo día 7 de agosto del 36, que se quedó el último para defender a Zafra cuando ya había terminado la guerra. Fueron 3 niños de Zafra, 3 jovencitos falangistas, y fueron y mataron a mi padre. Que lo que yo quisiera saber es dónde estaba mi padre, dónde lo enterraron, dónde lo tiraron. Eso es lo que deseo, es lo que me falta. Como muchos alcaldes, José González cumplió la legalidad republicana. Él, personalmente, se impuso a grupos de exaltados que querían asaltar los conventos de monjas y frailes de Zafra, en unas intervenciones que hoy reconocen tanto la gente de derechas como de izquierdas. José González Guerrero se dirigió al tumulto que había allí de gente, ¿no? Que trataban la insultaban y tal, y él se dirigió a todas esas personas, a esa turba, diciéndole: el cobarde que se atreva a tocar a estas inocentes mujeres se las entenderá conmigo y con esta, a la pistola. El mismo 18 de julio, el gobernador civil de Badajoz ordena la detención de destacados miembros de la derecha para impedir el triunfo del golpe. El alcalde de Zafra, en cumplimiento de la ley, ordenó encerrar a 30 derechistas, a quienes, a pesar de todo, defiende ante un grupo de mineros de Huelva. Esa detención es una detención preventiva para evitar su colaboración con los sublevados, pero también, sin duda, tiene una función de garantizarle la integridad física, la vida, en esos primeros momentos que podía tener cierto riesgo si se mantenían en su domicilio, ¿no? Los presos de derechas se hicieron esta fotografía una vez liberados por las tropas nacionales. A partir de aquel momento pasaban a ser las nuevas fuerzas vivas del régimen en Zafra. Entre ellos estaba Román Hernández Rojas, conocido como el Chileno. Se dedicó a matar, se ofreció y mató a medio Zafra. Pues ese señor cogió a la novia del jefe de policía que tenía mi padre, la cogió a ella porque no lo encontraba él se marchó con mi padre, se fueron a Madrid, y entonces la cogió y en este Pilar, no sé en qué sitio del Pilar, pero la violó y la colgó. Me imagino que la colgaría en eso, y eso es una cosa triste del Pilar. Muy bien, y lo eligió por allí. Y esta es... Esto se lo dio tu madre a mi madre. Sí. Es mi padre en el penal. En el penal de Alicante. Y se la dedicaba a tu padre. El padre de Justo era concejal del ayuntamiento de Zafra, con la junta de gobierno del alcalde González Barrero.
En la Nueva España, ser cargo electo de la República era delito suficiente para ser pasado por las armas. Lo siguen fabricando. Mi padre no quería eso, no había hecho nada. ¿Y por qué nos vamos ahí? Pero hombre, tú no sabes que están matando a todo el mundo, están matando a diestro y siniestro las tropas franquistas. Y entonces lo convenció, mi padre se fue. Le dio una trombosis, se quedó paralítico del lado izquierdo, que iban falangistas de Zafra y le pinchaban en el brazo izquierdo a ver si reaccionaba. No reaccionaba, claro está. Y un día, el 1 de octubre, pues los fueron por él. No sé cómo lo sacarían porque estaba completamente paralítico. Y no fue un fusilamiento porque él no podía estar de pie para fusilarlo. Lo asesinaron de otra forma, pegándole un tiro en la frente, en la cabeza. No sé cómo sería, ¿no? Aquí estamos los tiros, ¿no? Estos son los tiros que le pegaban, ¿no ves? Mira, los tiros en la pared, los tiros que daban en la pared, estos son dos tiros, todo a base de tiros. El goteo de víctimas continuó en Zafra tras la retirada de las tropas de Castejón. La Guardia Civil fusilaba sin juicio previo, en aplicación del bando de guerra. Los comandos falangistas, auténtico cuerpo parapolicial, que actuaba con total impunidad, hacían el resto. El mes de noviembre del 36, unos 200 vecinos de Zafra, civiles que no habían participado en los combates, murieron a causa de la represión. Uno de ellos era el padre de Pablo Duque. Este también, que también lo fusilaron, este también fue fusilado. Este también fue fusilado. Ah, este era el secretario del instituto. Esta también la mataron embarazada. O sea que no respetaban ni... No, ahí no se respetaba nada. Ah, si nos mataban con 16 años, que hay puesto en la lista gente con 16 años, niños con 16 años. Los que dieron su vida por nosotros, descansen en paz. 21 fusilados de la guerra de España. Día 9 de agosto del año 1936. Los vuestros no vos olvidan. Ese era un señor que se dedicaba a matar a gente también. ¿Falangista? No, Guardia Civil. Este era Guardia Civil. José Hernández Mancera. ¿Lo ves? ¿Y qué era el hermano? Y el hermano fue el hermano de ese, que también era Guardia Civil, mató a mi padre. Que también se llamaba Antonio Hernández Mancera. O sea que usted ha sabido siempre que nadie ha matado a su padre. Sí, de toda la vida. Mi padre lo mató Antonio Hernández Mancera, Francisco Críspulo y José Ortigosa. ¿Y ha tenido que convivir con él? Sí, hemos convivido y viví casi enfrente. ¿Y eso cómo se llevaba? Vamos, bueno, no iba a llevar, teníamos que respetarlo porque el miedo era espantoso. Tanto trabajo, pero he conseguido por el orden. ¿Y aquello que tiene mucho? Mi madre, esta es mi madre. Sufrió mucho por criarnos los 4 hermanos. Mucha fatiga la pelaron, le dieron medio litro de aceite de resina, la pasearon por la calle Sevilla. Pobrecita mía, lo que la hicieron sufrir. Qué canalla más malo. La represión fue una represión ordenada de antemano, preparada de antemano, llevada a cabo de manera sistemática, ¿no? Había que ganar la guerra, pero hay un momento en el que no solo hay que ganar la guerra, sino que hay que lograr erradicar lo que supuso la República de creación de ciertas capas más ideologizadas, y esas capas más ideologizadas había que intentar pues hacerlas desaparecer, ¿no? José María Lama es un historiador que investiga y recoge testimonios de aquella brutal represión que marcaría Zafra para siempre jamás. La documentación que ha recopilado demuestra que además de los que ejecutaban físicamente, había otro nivel de represión, el de la gente mayoritariamente derechista que colaboró delatando y entregando a sus vecinos a los verdugos. Por ejemplo, en este caso, de uno de las personas que aparece en la relación, empleado de esta empresa en concreto, que era una panadería, dice la patrona, fulanito, preguntado, dice no pertenecer a ningún partido político. No debe ser así, dice entre paréntesis la patrona, puesto que usaba corbata roja y sus niños camisa y corbata también roja. Además de estos documentos, aquí en esta colección aparecen otros que son ya relaciones de delatores, de chivatos,
en las que aparecen los que viven en una calle. Muchos empresarios delataron de buen grado a sus trabajadores. El resultado era, en todos los casos, nefasto para los que figuraban en aquellas listas. Todos los que vivían... Terminada la guerra, Franco ha de crear docenas de campos de concentración por toda España para encerrar a los miles de prisioneros, civiles y militares, que había ido apresando a medida que conquistaba territorio. A unos 100 kilómetros de Zafra, esta inmensa explanada albergó el campo de concentración de Castuera, uno de los mayores de España, donde llegó a haber unos 10.000 prisioneros. Aquí fue visto por última vez, ya detenido, el alcalde González Barrero. Ya digo, allí estaba su padre, el 70 estaba allí. Mi padre allí. El barracón 70, sí. Empezaba por aquí. De allí los tenían los que estaban condenados, a que no estaban condenados, que eran significados, que eran... Se quedan de los de adelante. Y los pobres aquellos pocos se quedaron, Sí, pocos quedaron. Las boinas rojas y los falangistas, que venían por allí, que los veíamos perfectamente. Sí, mi padre vinieron 3 falangistas. Y cuando se llevaba eso no los veíamos más. Exacto. A ver, ¿cómo quiere que perdone yo? Si aquí han sido peor que los alemanes. ¿Qué coño? Porque los alemanes hacían con unos que no eran suyos, pero aquí con los hermanos. Los alemanes lo hacían con gente que no era suyo. Este es el gano más malo que he visto en el mundo. Algunos prisioneros de los campos de concentración desaparecieron cuando eran trasladados. Muchos fueron fusilados por el camino, sin juicio, y nunca más se volvió a saber de ellos. Junto al campo de Castuera están los restos del pozo minero donde se dice que fueron arrojados cientos de prisioneros, algunos de ellos aún con vida, y rematados con bombas de mano. Aquí, como en otros pozos y minas a lo largo de toda España, podrían hallarse muchos de aquellos desaparecidos cuyos familiares buscan desde hace años. No sé si es que quiero yo que no esté, o es que es lo que le contaron a mi madre recién matado, uno de los falangistas que vino a matar a mi padre, que llegaba muy ufano diciendo, lo hemos enterrado boca abajo para que, por si quiere, intenta salir, que no salga. Y yo pienso, eso lo pienso yo, si la han enterrado boca abajo, no lo han tirado en esta mina, porque al tirarlo cae un cuerpo de cualquier manera. Y yo dice, lo hemos enterrado boca abajo, entonces pienso, lo habrán enterrado al lado de las tapias del cementerio, como mucha gente también aquí. Y si está allí, más fácil poder encontrarlo. Antonio Gárate es un vecino de Zafra que se presentó voluntario a la Falange para participar en la guerra. Él fue una de las últimas personas que vio con vida al alcalde González en el campo de Castuera. Estaba despistado, estaba el hombre allí con el carabinero triste, porque lo habían cogido, ¿sabes? Y ya me presenté ahí y enseguida me empezó a recordar, a preguntarme por mi padre, por la familia, por lo suyo. Y entonces a los 3 o 4 días se enterarían en Zafra lo que fuera, que no querían que viniera el alcalde a Zafra. Y entonces este hombre desapareció y lo fusilaron donde fuera. En el expediente de Gárate se destaca su participación en la denominada limpieza después de la toma, en algunos pueblos donde entró con una unidad de Falange integrada en el Ejército Nacional. Gárate asegura que nunca participó en ninguna acción de represalia contra la población civil, pero reconoce que se efectuaron muchas. Una vez se había tomado un pueblo, Pues, los que ya mandaban eran los nacionales. Sí, pues entonces cuando venía la cosa de fusilamiento. ¿Y quién fusilaba? A ver, pues los que mandaban en aquellos momentos, la fuerza de derecha que se llamaba, porque antes habían fusilado a los otros. Y eso venía una venganza tan triste y tan mala que no se podía evitar en aquellos momentos. Hubo una primera fase que va de julio del 36 a los primeros meses del 37, en las cuales estuvo eliminando gente por el bando de guerra. El bando de guerra pues simplemente era la posibilidad de matar a quien le diese la gana al que tenía el poder, el comandante de puesto, un jefe local, podía quitar del medio a cualquiera y sin necesidad de inscribirlo ni ningún precepto legal. Mi madre, cuando volvió a Castuera, se encontró en la estación con un grupo de falangistas
y 2 señoras, y la denunciaron allí mismo en la estación. Las 2 señoras no tenían otro objetivo que decir este. Y al bajar señalaron a mi madre. A partir de ahí se la llevaron a mi madre al ayuntamiento a declarar. Parece ser también que a mi madre la pusieron en libertad y tenía que ir a presentarse todos los días. Una noche ella ya previó que iba a ser la última. Se quitó el reloj de pulsera, se lo dio a su hermana mayor y le dijo: quiero que lo conserven mis hijas. Y aquella noche salió a las 12 y no volvió. Luego también hemos sabido que mis 2 tías salieron detrás de ella y no las dejaron entrar en el ayuntamiento. Entonces se ocultaron detrás de la iglesia, muy cerca, enfrente justamente de la cárcel. Vieron quiénes estaban, quiénes le tomaban declaración, y vieron el comienzo de lo que parecía que no era una detención normal si hubiera sido, por ejemplo, la detención de un hombre. Pues sí, que la violaron, que la violaron. Incluso es posible que... ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió en esas horas entre que mis tías dejaron de verla y cuando la llevaron, que también hay diferentes versiones, también crueles, en un volquete? Nos dicen que al cementerio, nos dicen que un camión la arrastraba, nos dice que los que le dieron el tiro de gracia volvían del cementerio jugando con el abrigo y divirtiéndose. Nunca más supimos de ella. Y su nombre parece ser como si se hubiera borrado. Nadie quería hablar de ella. Su nombre no se pronunciaba nunca, pero en nuestro corazón ha estado hasta tal punto que todas las niñas en la familia que han nacido desde entonces se llaman Matilde. Como su madre. Como mi madre. Aurora y su hermana Matilde viven en Castuera, un pueblo de Badajoz que quedó en manos republicanas hasta el final de la guerra. Aquella resistencia hizo que la represión fuera encarnizada. La madre de las hermanas Navas provenía de una familia rica, católica y derechista, pero sufrió las consecuencias de haberse casado con un líder socialista. Es que este es muy amarillo, pero yo... La época aquella era una época muy conservadora. Había incluso castas. Les voy a poner un ejemplo. Había incluso 3 casinos donde se divertía la gente. Un casino de artesanos, un casino de señoritos y un casino del pueblo. Y a nadie se le ocurría ir a un casino que no le perteneciera. Mi padre era andaluz y llegó aquí y esto fue una especie de explosión. Revolucionó a la familia de mi madre era muy conservadora también, y revolucionó el pueblo. Creó la Casa del Pueblo, contribuyó a la creación del Partido Socialista y la víctima fue mi madre. Yo me reía cuando decían que tenían las niñas miedo a la tormenta o miedo al coco. Son miedos concretos. Era un miedo abstracto, un miedo... Pero si lo tuviera que concretar, yo lo concretaba en las camisas azules y las boinas rojas. Fue tan cruel que yo creo que incluso los mismos actores sintieron vergüenza e impusieron ese silencio, que fue más cruel todavía el silencio, porque éramos 3 niñas desvalidas, 3 niñas pequeñas, 3 niñas enlutadas, tristes, viejas ya, siendo niñas. Las hermanas Navas no conocían los detalles del trágico asesinato de su madre. Al silencio del franquismo se añadió el de su familia, en su intención de protegerlas. Ahora la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el apoyo de las instituciones extremeñas, ha hecho que Aurora y Matilde conozcan a personas como Libertad González. Juntas buscan a sus desaparecidos y recopilan información sobre cómo fueron asesinados. Así han sabido que su madre fue violada en la puerta de la iglesia. Yo claro, al decirme Maruja eso dije, por Dios, en la puerta de la iglesia.
tan católicos, apostólicos, romanos como Uy, eran. madre mía, En la mira, puerta de la iglesia. Cuando yo veo, no me digas cuando eso. yo veo a la gente que va así a comulgar, esas son las peores. Mi hermana tiene su propia teoría. No, yo tengo la teoría de que yo sé que la iglesia estuvo involucrada en eso. Por lo tanto, que dirigía a mí el la cotarro iglesia al que no pan me de la- hablen de ni la- de la cura, iglesia. ni de fraile, ni de nada de eso. Yo conviví en mi niñez con huérfanos del otro bando, pero había una diferencia. Ellos podían concebir a sus padres como héroes, incluso como santos, porque tenían la aureola de la santidad de la iglesia. Nosotros nos los comimos ni siquiera a pan seco, porque no teníamos ni pan. Nuestro dolor fue seco, fue duro. Y a nadie podíamos reclamar nada. Prisioneros de Franco con el fusil caliente todavía del último disparo. Les habían dicho que nuestra infantería no respetaba prisioneros, que una muerte terrible les aguardaba en este campo nacional. Les cultivaron con el engaño y el error. La propaganda franquista buscaba la rendición del enemigo y prometía paz, perdón y justicia para todos. Estas campañas querían contrarrestar las informaciones del bando republicano sobre los excesos de los nacionales y, sobre todo, el boca a boca de los supervivientes que habían podido huir de las tropas franquistas. De hecho, la dureza de la represión estaba perfectamente diseñada y planificada desde antes del golpe del 18 de julio, tal y como demuestran las instrucciones reservadas de uno de los militares sublevados, el general Emilio Mola. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. El general Mola, que fue el verdadero director del alzamiento y que da las instrucciones para el alzamiento, estaba convencido de que la sublevación iba a durar 72 horas. Y naturalmente, un fenómeno que va a durar una guerra civil que va a durar 72 horas, no se planifica una represión, se planifica unos objetivos militares y naturalmente una represión muy dura para impedir cualquier resistencia. Eso sí, se dice expresamente, pero de ninguna manera se planifica, como la guerra va a durar 3 años, vamos a fusilar a un 10%, no. La única posibilidad que tienen de acabar con el resultado, de transformar, de darle la vuelta al resultado de las elecciones de febrero del 36, pues es simplemente hacer una escabechina, como se hace pueblo a pueblo, porque no encuentran otra manera de darle la vuelta a unas elecciones, ¿no? El escritor José Luis de Vilallonga participó en la guerra con el bando franquista. Fue destinado al frente del País Vasco bajo el mando del general Mola. Tal y como reflejó en Fiesta, la novela autobiográfica que después fue llevada al cine, Vilallonga participó en un pelotón de fusilamiento. La obra, que plasmaba muy fidedignamente aquellos momentos, hizo que Vilallonga no pudiera regresar a España durante años. Yo tenía 16 años, estaba en el colegio en Francia y un día vino un señor de parte de mi padre y me dijo, oye, hay guerra en España. Yo ya lo sabía, claro, porque se hablaba de eso. Y me dijo, y tienes que presentarte voluntario, punto. Tu padre teme que el mero y simple paso del colegio a la línea de fuego te resulte demasiado brutal. Considera indispensable que te prepares de algún modo antes de enviarte al frente. Y el coronel Gual dijo, me lo metan en el pelotón de ejecución y así se acostumbrará al ruido, a la sangre. Y eso hicieron. ¿Le metieron en un pelotón de ejecución? En un pelotón de ejecución. Y estuve trabajando, como decían,
Pues como 15 días. ¡Ar! ¡Alto! ¡Ar! Se mataba a diario, sí. Se mataba a diario. Que empezaban a fusilar a las 6 de la mañana y estaban prácticamente fusilando gente toda la mañana. Mucha gente. Todavía hay noches que me despierto sudando y pensando que como esa gente que tienen pesadillas que nunca se van, uno se refugia en esa idea de que dicen de que cada 12 fusiles hay uno que no está cargado y siempre piensas a ver si era el mío, ¿no? ¿A quién se le ocurre fusilar a esta gente en un claustro? Hace un estruendo insoportable. ¿No sería más lógico fusilarlos en el exterior? Es lo que suele hacerse, querida, en el paredón del cementerio, con toda la chusma. Nosotros somos de más categoría. No sé si el general Mola estaría muy satisfecho. Ah, desengáñese. El mes pasado vino a hacer una inspección y quedó impresionado con el montón de cadáveres del cementerio. Me ordenó fusilar con más discreción, y es lo que hago. El cementerio lo dejo para los brutos de los falangistas. A ellos les encanta. Los falangistas fueron muy aficionados a fusilar gente, ¿eh? Pero con un carácter más desagradable, porque nosotros fusilábamos a lo que se consideraba el enemigo, ¿no? Y además no preguntabas. Pero ellos eran más, ¿cómo decirte? Era más, había un odio de clases, ¿no? Fusilaban con mucho gusto a los obreros, fusilaban con mucho gusto al que le debía 50 duros y no se los pagaba. Esos fusilaban mucho por su cuenta y riesgo, ¿eh? ¿Quiénes son estos? Francotiradores, señora. Los hemos cogido esta misma mañana. ¿Esta mañana? ¿Y ya los han juzgado? ¿Juzgarlos? Por Dios, qué horror. La violencia se ejerció de un lado muy salvajemente por una gente muchas veces de una cultura inexistente, y por otro lado el salvajismo lo hacían gentes de guante blanco. A mí que un obrero asturiano de repente me degolle a un cura me parece más normal que no que un señor como el general Yagüe, cuando tomamos Badajoz, se subió en un camión y dijo, había la plaza de toros donde estaban los de la derecha, ¿no? Se subió a un camión y dijo, los que están en la plaza son los nuestros, los que están fuera, a por ellos. Y allí, chico, salieron los moros, cuchillo en mano, y fue una escabechina, ¿no? Aquí vemos Badajoz 30 horas después de la entrada de las tropas del general Franco. El ejército rebelde ha recibido refuerzos desde Marruecos. La entrada de las tropas franquistas en Badajoz el 14 de agosto del 36 se hizo tristemente famosa por su crueldad. En la ciudad extremeña se repitieron como un ritual las escenas de violencia que ya se habían vivido en otras poblaciones por donde avanzaba aquel ejército de moros, requetés, legionarios y falangistas. La diferencia es que en Badajoz había diversos periodistas extranjeros, como el francés René Brit, que filmó a escondidas unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Supe que fusilaban a los prisioneros y a primera hora de la mañana me fui a ver aquel espectáculo. Y pude grabar estas imágenes. 20 días después de la difusión de estas imágenes, fui detenido acusado de comunista. Otro de los testimonios de excepción de la matanza de Badajoz fue el periodista portugués Mário Neves, corresponsal de guerra del Diario de Lisboa.
Sus artículos relataron al mundo lo que había ocurrido. Había prometido no volver a aquel escenario, pero hace 20 años respondió a la llamada de una televisión británica. Se sentía obligado a explicar lo que vio. Los metieron en una plaza de toros. Sin juicio, por supuesto, sin preguntas ni investigaciones. Solamente un tiro. Yo quería ir a la plaza de toros porque me habían dicho que allí había algunos prisioneros y montones de cadáveres. Yendo hacia allí, vi una fosa llena de cadáveres apilados. Yacían en unas posturas tan dramáticas que causaban una extraordinaria impresión. Al día siguiente fui al cementerio para saber qué había ocurrido. Presencié la visión más dantesca de toda mi vida como periodista. Los cadáveres de los fusilados estaban amontonados en un rincón del cementerio y los habían incendiado con gasolina para destruirlos. El general Yagüe había dirigido la operación. Eufórico por la toma de Badajoz, hizo unas declaraciones al periodista John Whitaker del New York Herald Tribune, confirmando la veracidad de las matanzas. Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez? La matanza de Badajoz, con sus miles de muertos, se convirtió en un escándalo. Franco no había pensado en aquel enemigo imprevisto y desconocido, la opinión pública internacional. Rápidamente contraataca. Desde Salamanca, el jefe de prensa de los rebeldes, Luis Bolín, presiona a los directores de periódicos y agencias extranjeras para que modifiquen sus crónicas y retiren a sus corresponsales. Al mismo tiempo se dan instrucciones para la censura de prensa. Se prohíbe expresamente utilizar términos aterradores al hablar de la represión y se recomienda el uso de expresiones como «se cumplió la justicia». Exagera una barbaridad. Estoy convencido que exagera en cuanto a detalles, en cuanto a escenas, el famoso ametrallamiento o la famosa corrida de toros de la Plaza de Toros y cosas por el estilo. Y bueno, aquí hubo una persona que luego fue embajador de la República Portuguesa en España, el periodista Mario Neves, que fue el que empezó la leyenda, pero de una manera verdaderamente terrible. Y precisamente la leyenda de Badajoz se sacó ya durante la guerra con mucha fuerza por la propaganda republicana para contrarrestar los crímenes de Paracuellos. Emocionante acto de homenaje a los héroes caídos por España. El padre de Ricardo de la Cierva está enterrado en una fosa en Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid. Formaba parte de un grupo de presos fusilados por los republicanos cuando los trasladaban desde la capital. La derecha ha hecho de Paracuellos uno de los mitos que demostrarían que se cometieron atrocidades en los dos bandos. Es innegable que en las filas republicanas también se cometieron abusos contra civiles y ejecuciones sin juicio. En muchos lugares la violencia revolucionaria es la respuesta al golpe militar. Miles de personas terminan sus días fusilados contra una pared por una simple denuncia. En otros lugares, como Madrid o Barcelona, el gobierno de la República pierde el control y la violencia de los sectores más extremistas impera en las calles. Hay muchísima gente que evidentemente cree en una política de violencia frente al rico, frente al burgués y frente al propietario. Y creen que el mundo que salga de esa revolución proletaria será un mundo terrenal, feliz, que no tiene nada que ver con esa injusticia de los propietarios. Y van a por ellos. Y ahí hay gente, evidentemente, con nombres y apellidos donde participan muchos de ellos. Pero a la vez, en esos mismos sindicatos, en esos partidos y en esas mismas organizaciones políticas, hay gente que trata desde el principio de frenar esa violencia, que muchos de sus compañeros la promueven, la estimulan y la llevan a cabo. Yo calculo que en la represión republicana pasa con mucho de los 100.000 y la represión nacional, desde luego, no llega en ningún caso a los 100.000. Con los datos que ahora mismo se están barajando, el número de fusilados, de víctimas de izquierda, como mínimo dobla al de víctimas de derecha. Esa sería la diferencia cuantitativa. La diferencia cualitativa es que mientras la mayor parte
de las víctimas de derechas cayeron como fruto de algaradas populares incontroladas, la mayor parte de las víctimas de izquierda cayeron como fruto de la aplicación de órdenes de las autoridades fascistas y derechistas del momento. Volvemos a estar en la guerra civil. Eso es lo trágico, para ustedes y para nosotros. ¿En qué sentido lo dice? Pues porque estamos arrojándonos los muertos unos a otros. Es que a mí cuando me abruman con casos posiblemente verdaderos de atrocidades nacionales, pues no tengo más remedio que acordarme de las atrocidades que yo he sufrido. Algunos actos de violencia revolucionaria habían conmovido a la opinión pública, como la quema de conventos y el asesinato de religiosos. España era una sociedad tradicional, con un gran fervor religioso, incluso entre muchos republicanos. Pero el régimen de Franco explotó y exageró los crímenes cometidos en el bando republicano, tanto durante como después de la guerra. En abril de 1940 se instruye la denominada Causa General de la Dominación Roja en España. Se trataba de hacer un gran despliegue de inspectores que de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, inventasen cualquier acto de violencia cometida por los rojos. Aquí cabía desde los asesinatos más crueles hasta un simple insulto. Franco habla cuando lanzan la propaganda de 300.000 asesinados por los rojos. Cuando la causa general se pone en marcha, bajan la cifra a 150.000. Cuando acaban prácticamente la causa general, las cifras no llega a 80.000. Cuando hemos metido la causa general en el ordenador, y ahí están todos, ahí no hay ninguna duda, porque todo aquel que tenía un muerto por el ejército rojo sale beneficiado en la posguerra, sale registrado. Después estamos hablando de 56 a 60.000 personas asesinadas en el bando republicano durante toda la guerra civil. Procuraban no mentir. Estos informes se intentó que no hubiera mentiras porque podía ser contraproducente, pero no obstante se mintió. Y de hecho se llegaron a utilizar fotografías que no correspondían a esa violencia, sino a la contraria. Simplemente con un pie de foto apropiado y se ponía una imagen de la represión en tal pueblo y la represión hecha por la derecha y se ponía la represión hecha por la izquierda. La causa general nunca se llegó a publicar, excepto un libro resumido con algunos de los casos más crueles y famosos, como los asesinatos de Calvo Sotelo o José Antonio. En el Archivo Histórico Nacional se conservan los formularios que detallaban torturas, detenciones, saqueos y asesinatos cometidos por los republicanos. Pero vemos también que en muchos pueblos es imposible encontrar ni un solo acto de violencia revolucionaria. En todo caso, la causa general había conseguido su objetivo de exagerar las barbaridades del enemigo y justificar las propias. Madrid. En la iglesia de Santa Bárbara tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa. Difícilmente el régimen de Franco habría podido desplegar una represión tan dura y prolongada hasta poco antes de su muerte sin un apoyo fundamental, el de la Iglesia Católica. La Iglesia veía con recelo una república que le podía hacer perder privilegios. Además, los episodios revolucionarios habían causado la muerte de unos 6.000 miembros del clero. En agosto de 1937, los obispos españoles publican una pastoral en la que el golpe militar se eleva a la categoría de cruzada nacional y justifican cualquier acción para vencer al peligro comunista. Poco después, el Papa Pío XII alababa la victoria. Cuando la conferencia episcopal firma la carta en la que quieren demostrar a todo el mundo que el régimen de Franco es un régimen justo, que lo va a ser justo y que no han asesinado, hay una ocultación evidentemente de miles, decenas de miles de asesinados que han sido abandonados en cunetas, en dehesas, en campos, tirados a ríos, y que hemos ido localizando en los últimos años, ¿no? El bienestar, la tranquilidad de la Nueva España se refleja en sus plazas, en sus cafés. A medida que las tropas franquistas van conquistando territorio, la propaganda nacional se esfuerza en dar una apariencia de paz y tranquilidad. Y terminado el rato de café tan español, se vuelve a las actividades cotidianas. Esta operación de imagen llega a la misma represión.
En la primavera del 37 se entra en una fase que algunos denominan de terror legal. Los asesinatos indiscriminados y los llamados paseos de civiles, que eran fusilados sin trámite alguno, dan paso a juicios sumarísimos sin garantías legales. El número de víctimas inocentes sigue siendo muy elevado, pero pasar por un tribunal significa tener un certificado de defunción, pasar de desaparecido a ajusticiado. A partir de marzo, abril, es cuando ya se inicia lo que son los consejos de guerra sumarísimos, que es un intento de darle una fachada legal, una fachada de legalidad a la represión que se venía trayendo de antes. Simplemente que ahora no se va a hacer como se hacía antes, porque además las circunstancias ya no lo permiten. Incluso los propios asesores alemanes e italianos que tenían esta gente les decían que eso no era forma de hacerlo, que había que guardar una forma, ¿no? Con el apoyo de la Iglesia y superados los episodios que habían dado mala prensa internacionalmente, la represión entra en una fase de igual dureza, pero más discreta. La apariencia de legalidad que daba un juicio tranquilizaba a los sectores más conservadores, que daban su apoyo a Franco, pero que se sentían molestos con la violencia incontrolada. A partir de ahora, los militares no toleran que nada se les escape de las manos. Algunos dirigentes de Falange deben cursar circulares prohibiendo a sus militantes participar en fusilamientos. En aplicación de una orden de 1938, muchos registros civiles empezaron a tachar con tinta la causa de la muerte de algunos de sus vecinos cuando figuraba como lucha contra el marxismo. Incluso cuando la muerte es consecuencia de un fusilamiento tras un juicio, se utilizan eufemismos como hemorragia aguda. La destrucción de archivos completó el maquillaje de lo que ocurrió realmente con la represión franquista durante la Guerra Civil. El silencio impuesto con la dictadura, el miedo y el aplastamiento de los vencidos hizo que mucha gente no se atreviera a preguntar, y menos aún, a denunciar la desaparición de sus padres, hijos o hermanos. Aún hoy en día los siguen buscando. Yo creo que esa fue la victoria real de Franco, el silencio. Han pasado 27 años desde que terminó la dictadura y de todas formas a veces te sigues encontrando todavía ese muro de silencio de la gente que de esa forma expresa la represión a la que fue sometido, que es quizás la más cruel de todas, la de la memoria, ¿no?